¿Qué es verdaderamente el Tahuantinsuyo? Para María Rostorowski, esta pregunta es fundamental. Por lo tanto, escribe su libro llamado La historia del Tahuantinsuyo. En este libro, que ha sido muy bien galardonado y muy bien leído en este último siglo, se postulan ideas innovadoras y conclusiones diferentes de lo que habíamos leído en anterioridad. Se citan muchos cronistas, los cuales tienen pasados controvertidos, como por ejemplo el mismísimo Inca Garcilaso de la Vega. Rostorowski comienza su libro señalando cuándo fue la verdadera fecha de creación del Tahuantinsuyo. Y esta la señala en el periodo de la guerra contra los chancas. Pero aquí nace la incógnita: ¿quién eran verdaderamente los chancas? ¿Y cuál fue el impacto de su derrota al Tahuantinsuyo y el apogeo de este nuevo imperio? Se dice que los chancas, durante el gobierno del Inca Wiracocha, salieron de sus tierras natales decididos a conquistar el mundo. Partieron de Paucaray, su pueblo principal, y siguieron las tradiciones andinas de división del imperio, dividiéndolo en 3 partes iguales. Una de ellas tomó ruta hacia el Cuntissuyo, liderado por 2 jefes chancas, y otro ejército partió hacia el Antisuyo, también por otros 2 jefes chancas. Llegados los chancas a Vilcacunga, se dice que enviaron a uno de sus emisarios a poder hablar con el Inca Wiracocha, comentándole sus intenciones de conquista. Este Inca atemorizado escapa con su hijo Urco y deja solo a un séquito liderado por Pachacútec Inca Yupanqui, o también conocido como Cusi Yupanqui. Pachacútec o Cusi Yupanqui era uno de los hijos de Wiracocha, sin embargo no era su predilecto para adquirir el trono. Su hijo predilecto era Urco, y Urco es el que escapa con Wiracocha. Pachacútec tiene que enfrentarse a los chancas y logra vencerlos, sin embargo sin ayuda de los curacas locales. Se cuenta por Rostorowski que los incas no tenían tanto poder y los chancas demostraron una fuerza beligerante, tuvieron miedo y no apoyaron a los incas. Los incas tuvieron que resistir por ellos solos. Se cuenta que Pachacútec estuvo acompañado de algunos generales y algunos ayudantes, sin embargo era un grupo muy reducido a comparación de los chancas. Rostorowski cuenta un mito, el cual narra la valerosa victoria de los incas debido a la ayuda mítica de los Pururauca en un momento crítico de la lucha. Pero ¿quiénes son esos Pururaucas? Los Pururaucas eran piedras que tomaron forma de hombres y mujeres para luchar ante la agresividad de los chancas. Se dice que se transformaron en fieros soldados y fueron responsables de los incas en las batallas más peligrosas. El Inca Pachacútec se embiste contra los chancas y aprovecha la situación para poder lanzarse hacia el ídolo chanca y así ganar la batalla. Luego de la batalla ocurre una cierta problemática, debido a que los incas, o bueno, la población incaica, siempre tenía una predilección por el más capaz para gobernar y que sea el verdadero Inca, el Zapan Inca. Así que Wiracocha esperaba que Pachacútec muriese en el Cusco mientras él se alejaba de ese territorio. Al enterarse que no murió y que incluso triunfó, entra molesto debido a que la población vería a Pachacútec como un nuevo Inca por su poder y por su victoria. Y así es como Wiracocha planea intentar matar a Pachacútec y que su hijo Urco gobierne. Sin embargo, son vencidos por Pachacútec debido a que tenían el poder de todo el pueblo. A partir de Pachacútec, las cosas cambian dentro de Cusco. Debido a que los incas no vivían solos, vivían cerca con otros ayllus, con otras familias y con otros curacas. Como dije anteriormente, como Rostorowski cita, los curacas no prestaron ayuda inmediata a los incas, solo les prestaron ayuda cuando vieron que estaban siendo derrotados los chancas. De esta manera, al comprobar el poderío del Inca Pachacútec, los curacas adyacentes quisieron formar alianzas porque tenían miedo de incluso que les pudieran gobernar, o reinar, o atacar. Así es que se forman nuevos lazos de reciprocidad entre los curacazos de Cusco.
Aquí es donde nace el apogeo incaico, basándose en la reciprocidad como arma elemental. Se dice que el Inca, para poder desarrollar obras importantes en el Cusco, en ese momento no tenía poder suficiente. A pesar de que tenía grandes riquezas, no tenía la mano de obra, porque su población no era tan grande. ¿Y cómo el Inca solucionó ese problema? Lo que hizo era juntar a los otros curacas, convocarlos en el Cusco y elogiarlos con dádivas, con regalos, con joyas, con todo tipo de privilegios, para que después de que celebren fiestas por muchos días, poderles favores para que les conceda mano de obra. Y de esta manera es como se realizaban las obras estatales, basándose en meramente actos de reciprocidad. Sin embargo, esto no quedaría así, por supuesto. El Inca cada vez quería más y más poder debido a las conquistas o alianzas. Porque hay que ser bien claros que Rostoroski enfatiza el rol de los incas como violentos guerreros y muy agresivos, que causaban el miedo por todo el Perú, la costa y la sierra, especialmente con los yungas, los pueblos del norte, incluso el Ecuador. Se dice que entre Pachacútec, Túpac Yupanqui y Huayna-Cápac se desarrolló la mayor extensión posible de Tahuantinsuyo. Cada uno de los incas se dedicó a conquistar nuevas zonas. Por ejemplo, Huayna-Cápac se dedicó a consolidar las zonas más alejadas de Tahuantinsuyo, al ser uno de los últimos incas. Por ejemplo, se dice que conquistó Quito e incluso parte de Chile. Por parte de Túpac Yupanqui se dedicó a conquistar las zonas del Guanaguaná y de la costa. Si bien es cierto, algunos curacas aceptaban las alianzas propuestas por los incas, porque ellos siempre preferían primero las alianzas antes que las guerras. Sin embargo, muchos de ellos se opusieron o incluso se rebelaron entre los incas, haciendo que se generen más y más disputas. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones los incas salían triunfantes por su gran poderío. Bueno, entonces, resumiendo un poquito y centrándonos en la reciprocidad, el Inca, al tener grandes extensiones de territorio, grandes alianzas y una gran fuerza militar, tenía un poderío inimaginable, el cual, al llegar los españoles, se sorprenderían y lo verían también como una especie de rey. Sin embargo, al principio del Tahuantinsuyo, el Inca no era más que otro curaca. Recopilando, se podría decir que Rostoroski nos da un mensaje de que el Inca, en el momento del apogeo, cuando ya tenían zonas conquistadas, ya no recurría de tal manera a la reciprocidad, debido a que esto hubiese implicado estar en contacto con tantos curacas de tantos pueblos distintos. Lo que se hacía, en todo caso, era de que si un curaca no cumplía, se le atacaba o se le quitaba privilegios, se le exigía que entregue a ciertas personas o que entregue terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los curacas no podían rechazarse debido a que tenían el miedo constante de que los incas los exterminen. Y esto generó ciertas desconfianzas de parte de los curacas de otras comunidades hacia los incas, que se consolidaría a la llegada de los españoles. Cuando los españoles llegan, encuentran a un Tahuantinsuyo, el cual no estaba completamente unido, y las poblaciones adyacentes, como los huancas o como los yungas, tenían recelo a los incas debido a que ellos los consideraban como unos conquistadores que estaban aprovechando de su mano de obra y sus terrenos para crear grandes obras a su favor de ellos. Ellos querían independencia. Entonces que los incas obtuvieron una visión diferente de las cosas, porque no fueron conscientes de este punto. Y posiblemente, según Rostoroski, dice que este haya sido el punto donde el mayor error de los incas. Y en parte tiene sentido, debido a que sin el inca poder crear lazos totalmente positivos entre las comunidades, estas comunidades se pueden rebelar en cualquier momento. También Rostoroski plantea la hipótesis de que tal vez, si es que los españoles hubiesen llegado, por ejemplo, en 200 años, este problema no hubiese surgido, debido a que las comunidades posiblemente se hubiesen adaptado al Tahuantinsuyo y hubiesen dejado de tener tantas rivalidades, incluso diferencias sociales.
Porque Ostrowski dice que la mayoría de los pobladores del Tahuantinsuyo no eran conscientes de que eran pobladores de una gran nación o estado. Esto genera de que cuando llegan los españoles no haya tanta fuerza o voluntad para luchar contra ellos. Y esto es parte, un breve resumen de la historia del Tahuantinsuyo. Sin embargo, hay otros aspectos que implican también esta parte de la historia, los cuales serían la parte económica del Tahuantinsuyo, que se basaba en las relaciones de trueque o la reciprocidad, incluso la mita, porque los incas veían a su población como mano de obra, pero no eran como los reyes feudales que abusaban de ellos. En cierta manera no. Se cuenta de que la mita, que era un acto de trabajos agrícolas o mineros, se desarrollaba en los ayllus, donde los curacas convocaban a las personas a realizar la mita y los acompañaban con grandes bebidas, con grandes canciones, etc., para acompañar el arduo trabajo. Se cuenta también que algunos de los indígenas tenían que labrar las tierras de los curacas y de esta manera cumplir su mita. Hay una cierta cualidad de ver al hombre, o bueno, al poblador indígena, como solamente un elemento útil. Y eso es como se retrata en el Imperio Inca, que solamente los incas buscaban mano de obra sin preocuparse por otra cosa. Y esto se demuestra, por lo menos Ostrowski cita a Boán Poma de Ayala, el cual menciona que las etapas de los años de la vida de los incas, de la población inca, estaba dividida por periodos de capacidad de trabajo. Por ejemplo, los hombres jóvenes menores de edad solamente eran designados así por no poder realizar ciertos trabajos, o los hombres mayores, viejos, ancianos eran designados con un cierto nombre porque tampoco podían realizar esos trabajos. Esto nos puede dar una visión diferente al Imperio Inca, del cual no es tan común, o una visión distinta a la original.